bien, ya estamos aquí en los estudios de Canal N, acompañados del doctor Percy Rivadeneira. Él es psicoterapeuta familiar y también director de la Escuela de Psicología de la Universidad Científica del Sur. ¿Qué tema vamos a tratar? Justamente ellos han hecho una investigación, un análisis, un estudio sobre la violencia de género y la violencia familiar, tanto en el año 2015 como en el año 2016, en lo que va hasta la fecha. Y lo han catalogado como un problema psicosocial. ¿A qué se refieren con que la violencia es un problema psicosocial? Bien, primero, gracias por la invitación. Efectivamente, en estas campañas de salud, nosotros en Salud Emocional hemos buscado reconocer cuáles son las causas de la violencia y hemos notado que los hallazgos en las entrevistas, que por ejemplo una de cada 4 mujeres admite haberse unido a su pareja por estar embarazadas. Pero también hemos observado que este ciclo, esta espiral de violencia ya viene de anteriores relaciones afectivas, puesto que aquellas mujeres entrevistadas admitieron que ya recibían agresión, incluso verbal, de sus enamorados anteriores. Pero también, y eso es un dato importante que quiero recalcar, es que estas mujeres apreciaron en su medio familiar que el poder estaba concentrado solamente en el varón, es decir, su padre, o en la pareja de sus esposas, de sus madres en este caso. En ese caso nosotros... Siempre en la figura masculina, en ese caso estaba el poder, radicaba el poder. Así es. Entonces, hemos visto que es un tema cultural, por un lado, pero también es un tema psicológico que necesita ser explorado. Por eso que le hablamos nosotros de un factor o un estudio de tipo psicosocial. ¿Eso significa que el Perú es un país machista? Bueno, no quisiera darle denominaciones específicas, pero sí hemos notado, por ejemplo, que este tema de la violencia se origina dentro de los ambientes familiares y incluso estas mujeres, en algunas entrevistadas, observamos que decían que ellos no deseaban trabajar, no tenían expectativas de estudiar y que percibían al varón como un ser proveedor. En ese sentido, ya vemos cuál es la imagen estereotipada, esta imagen que se va reproduciendo de generación en generación del varón, que es asumida por la mujer como actitud dependiente, ¿no? Correcto. Usted nos señalaba que una de cada 4 mujeres se une a su pareja por motivo de embarazo, no por amor, no por seguridad, no por otra cosa, sino por embarazo. Y de estas parejas, de una de cada 4 mujeres, la mayoría señalaba agresión verbal en la etapa del enamoramiento, por lo menos como primer tipo de violencia contra la mujer. Por supuesto. Ese dato es importante porque ya podríamos decir cuáles son los indicadores que debe tener, digamos, que puede percibir una mujer en una relación afectiva y saber si tiene enfrente a un enamorado o una persona agresora, ¿no? Entonces vemos que el control de la relación pasa por admitir que el varón es la persona que dirige el destino de la relación. Ahora, ¿qué tipo de educación, digamos, reciben o han recibido las mujeres que, en su mayoría, no lo sé, han sido víctimas de agresión, tanto verbal como física, de parte de sus parejas? Hay un dato que lo mencioné hace un momento, es que ellas percibieron que el varón era proveedor y que esta figura del control del poder era evidenciado en todos los varones de la familia. A nivel educativo hemos visto que estas chicas entrevistadas no terminaron la secundaria y es más, tuvieron el primer niño entre los 17 y 18 años, es decir, estamos hablando de un sector vulnerable de la adolescencia donde no tiene acceso a la educación y que quizás ese sería, Melissa, el medio por el cual podríamos disminuir o combatir el tema de la violencia a través de la educación. A través de la educación, qué importante. No permitir que las jóvenes abandonen los colegios, las escuelas, que terminen la primaria y que terminen la secundaria. Y en eso también puedan de repente desarrollar una carrera técnica si no tienen la posibilidad de hacerlo con una carrera profesional. De acuerdo. ¿No? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta y eso se refuerza no solamente en casa, sino se hace en casa, se hace en el colegio. Correcto. Es más, en nuestro estudio hemos llegado a un dato explorando el personal femenil, el sector femenil del sector B y C,
que ya el tema de la violencia ya no es por un tema de dominancia, un tema educativo, sino es por un tema de dependencia emocional. Incluso hemos observado que algunas mujeres que tienen educación universitaria admitieron que el celoso, el joven, la pareja celosa, ofrecía cariño hacia ellas y que era un modo de interesarse precisamente por ellas, cuando en realidad la celeotipia es un indicador de una posterior conducta violenta. Correcto. Es importante también el tema de cómo vivieron ellas su infancia, donde no hubo cariño, donde no hubo afecto, donde no hubo atención. Tenemos finalmente a una joven o a una mujer que va a buscar o va a escoger mal a su pareja. Sí, efectivamente. Los modelos que la mujer observa en su casa son los primeros modelos que se van a reproducir. Pero también es importante saber que la dependencia emocional no solamente surge por un tema, digamos, educativo, sino también por un desarrollo inadecuado de la autoestima, una poca valoración. Y esta valoración se adquiere precisamente en las relaciones interpersonales, en el colegio, en los primeros vínculos como enamorados. Y es allí donde las madres, digamos, y los padres deben estar muy cerca de los hijos, y los profesores muy cerca también de los adolescentes. Y donde hay carencias de atención, donde hay carencias también, digamos, de cariño y, como decía, de atención, el tema de los celos de parte del enamorado es visto por la mujer como una especie de interés por ella, de amor por ella. Sí, y ahí es donde hablamos de relaciones tóxicas, ¿no? Ya se envuelve un círculo patológico que también es interesante abordarlo. Y en parte de la investigación que hemos hecho en la Escuela de Psicología, observamos, por ejemplo, que los varones que admitieron haber agredido a su pareja en los últimos 6 meses habían observado violencia verbal y física de su padre, pero también, mira, me dice este dato interesante, habían percibido a la mujer, a la madre, como insegura. Entonces, creo que nuestro rol como psicólogos, como terapeutas, es ir a los colegios, ir a la comunidad y ofrecer no solamente el tema de atención clínica, sino también la prevención y promoción de la salud mental. Correcto, es muy importante entonces el trabajo que se pueda hacer, en este caso en los colegios, porque si en la casa no se tienen los modelos adecuados, el colegio sí que les puede cambiar la vida a estas jovencitas, porque sí que les puede cambiar el chip, la manera de pensar, para que sean mujeres justamente pensantes y tomen las decisiones adecuadas por el resto de su vida. Muchísimas gracias a Percy Rivadeneira, psicoterapeuta familiar y director de la Escuela de Psicología de la Universidad Científica del Sur, por estos interesantes datos y este análisis, este estudio que han hecho entre los años 2015 y 2016 sobre violencia de género y violencia familiar. Muy bien, vamos a hacer una pausa a las 2:37 y regresamos con más. No se vaya.